Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el estudio del estado del arte. El estudio del estado del arte contempla 5 pasos. Primero, se requiere definir cuál es la metodología que uno va a usar para hacer el estado del arte del problema que se está investigando. Eso ya lo hemos visto en la sesión anterior sobre el Research Methodology. 2. Debemos, una vez definida la metodología, aplicar dicha metodología. Esto es, a través de ella vamos a encontrar los artículos que vamos a estudiar. 3. Estudiar cada paper obtenido de aplicar el Research Methodology. 4. Por cada paper que vamos a estudiar, haremos un informe. Y finalmente, 5. Hay que exponer dicho informe al asesor. Entonces, el primer paso consiste en definir la metodología de la investigación que el investigador va a realizar. Recuerde, tienen que tener muy claramente cuál es el problema y qué desea hacer, como se observa allí en la lámina. Basados en el problema y lo que se desea hacer, usted debe definir su metodología de investigación. Recuerde que la metodología de investigación tiene 3 fases: caracterizar la búsqueda, el método de búsqueda y el análisis. Una vez que usted tiene la metodología de investigación ya definida, aplique esta metodología sobre todas las fuentes bibliográficas. Como resultado de su aplicación, usted va a tener las referencias bibliográficas de su investigación. Una vez que ya encontró la referencia bibliográfica para su investigación, el tercer paso consiste en leer cada uno de estos papers. Lea el paper con mucha conciencia. Léalo de forma que pueda entender qué es lo que desarrolla el investigador, el autor de ese paper. Entienda el problema. Entienda el estado del arte. Comprenda el aporte. Entienda cómo aplicar el aporte. Vea los resultados que presenta el autor al aplicar el aporte sobre el problema que se está investigando. Este estudio tiene que ser muy concienzudo. Dependiendo de este estudio es que usted va a poder identificar las técnicas más adecuadas. Va a aprender cómo aplicar dicha técnica. Va a entender las métricas que el autor usa y que usted va a usar posteriormente para su trabajo. Es deseable que este estudio también se haga con participación del asesor. Debemos aclarar que cuando usted va a leer un paper, va a encontrar en el paper una estructura como se muestra en la lámina. Un título que se refiere al título del artículo, el autor, quien ha escrito este artículo, la afiliación, que se refiere a dónde trabaja dicho investigador, ese autor, el abstract, que es el resumen de todo el artículo. Cuando usted va a leer un artículo,
a veces es bueno leer el resumen para saber si realmente es lo que usted busca para su tema de investigación. Entonces, el resumen nos ayuda a poder saber si este paper que usted va a leer tiene relación o no con el tema sin necesidad de leer todo el paper. Los descriptores son las palabras que el autor ha puesto para su paper. También usted podrá usar estas palabras para hacer la búsqueda. Luego, vamos a ver la parte más abundante del artículo, que es el contenido. El agradecimiento que puede hacer el autor a instituciones o a otras personas que han apoyado el desarrollo de la investigación. Las referencias que el autor ha considerado. En algunos casos, algunos papers hablarán acerca del autor dependiendo de la revista. Y a veces la revista exige que se dé una pequeña referencia y hasta una foto del autor de dicho paper. Entonces, depende del formato y de los requerimientos de la revista. También debemos aclarar que el agradecimiento es opcional. A veces el autor considera pertinente agradecer, entonces pondrá agradecimiento. O si no, esta sección no va a aparecer en el paper. Bien, entonces todo paper tiene un título, autor y afiliación, un abstract, keywords, contenido y referencias. Agradecimiento es opcional y acerca del autor depende del formato de la revista. Aquí podemos ver un artículo. Vean ustedes en la parte superior del artículo. Está apareciendo en letras muy grandes el título del artículo. Debajo de este título hay unos nombres en letras más pequeñas que son justamente los autores. Y debajo de los autores aparece la afiliación. Esto es, dónde han realizado la investigación, la institución de donde los autores provienen. Y luego tenemos el resumen, que está claramente colocado con un título que aparece como abstract. Y tenemos los descriptores, las palabras claves, que se pueden observar al lado izquierdo del paper. En este caso hay 6 descriptores. Luego tenemos el contenido, que es la parte más abundante del paper, donde se va a describir todo el artículo. Y en este caso, en la parte final, hay una parte en donde se habla acerca del autor, o sea, su correo, su dirección. Esto depende de la revista. A veces aparece esta parte y a veces no hay. En general, la revista IEEE considera acerca del autor como pie de página o al final del artículo, incluyendo hasta fotos. También en el artículo hay otras partes. Hay el agradecimiento, que por lo general se pone casi al final del paper, encima de las referencias bibliográficas que el autor ha revisado y que el autor las ha llamado en el artículo. Recuerde, el agradecimiento es opcional, las referencias bibliográficas siempre aparecen en todo paper. Bien, en los papers también aparece otra información.
Como pueden ver en la lámina, hay otra información que es información de la revista, como por ejemplo el nombre de la revista, que está ahí en la parte superior en el medio. Al lado izquierdo de la parte superior tenemos un logotipo de la editorial, y al lado derecho superior tenemos otro logotipo que se refiere a la revista. Por ejemplo, Expert System with Applications tiene un logo que aparece al lado superior derecho, y el logo de la editorial Elsevier, que es responsable de esta revista, aparece al lado superior izquierdo. Por encima de todos estos datos vamos a ver otra información que se refiere al volumen, a la serie, al año y a las páginas de la revista en que aparece el artículo. Bien, ahí tenemos la información básica sobre el artículo. Luego del estudio de los papers pasamos a la tarea que es hacer el informe. Pero primero hay que estudiar a conciencia el paper. Y a partir de ello vamos a hacer el informe, que tiene cierto formato. Se sugiere que se revise el formato que se presenta adjunto. Es un documento en .doc que muestra la plantilla del informe. Por cada artículo estudiado hay que hacer un informe. En esta plantilla vamos a ver, primero, en la parte superior, que hay que colocar los datos del artículo, como el título del artículo, el autor, el volumen y la serie, que ustedes pueden obtenerlo del mismo artículo. Luego aparece el problema que el autor desea resolver. Bien, el autor va a decir el problema en forma textual dentro del paper, por lo general en la sección 1 del paper, en la introducción. Y este problema que el autor está resolviendo debe ser prácticamente el mismo que usted quiere resolver. Lo importante es saber que en el momento que el autor indica el problema, vamos a tener una expresión explícita del problema que nos va a ayudar a ajustar nuestra definición del problema. De ahí la importancia de llenar este formato, que nos va a permitir precisar mejor el problema de investigación. Una vez que usted ha definido el problema, es necesario saber por qué investigar dicho problema. Y esto es a lo que se refiere la importancia del problema. La importancia del problema es la justificación que hace el autor para estudiar dicho problema. La importancia del problema responde a la pregunta: ¿por qué investigar dicho problema? Quizá porque ese problema tiene mucho impacto en la sociedad, un impacto económico, un impacto social. Entonces, la importancia del problema va a hacer resaltar el problema al extremo de justificar por qué debemos resolver dicho problema. Por ejemplo, si el problema fuese predecir la morosidad en microcrédito en la banca, la importancia será cuánto representa la morosidad en microcrédito en la banca, o sea, cuánto dinero pierde el banco, cuánto es la tasa de morosidad,
cuánto representa esto económicamente. Si ese dinero fuese una gran suma, si la morosidad de microcrédito de la banca fuese alta, entonces el problema es importante resolverlo. Pero si ese impacto económico es prácticamente nulo, esto es, el problema ya está bien resuelto. No amerita investigarlo. La importancia va a resaltar entonces si amerita o no amerita investigar un problema. Otro ejemplo. Suponga que usted tiene el problema de predecir el cáncer de mama mediante procesamiento de imagen. Si la tasa de precisión de la identificación del cáncer de mama mediante procesamiento de imagen fuese del 100%, ya no amerita investigar el problema. Ya está bien resuelto. Pero si la tasa de identificación fuese del 40%, significa que hay mucho error en la detección del cáncer mediante procesamiento de imagen. Hay una tasa de error muy alta. Entonces, sí amerita investigar dicho problema. En resumen, la importancia del problema nos va a justificar por qué debemos estudiar dicho problema. Esto se encuentra en el paper. ¿En qué parte del paper? Lo vamos a encontrar por lo general en la introducción. Allí el autor va a hablar de la importancia del problema para motivar al lector y también para justificar dicho problema a estudiar. Bien, en el informe también tenemos que redactar el estado del arte que hace el autor. En este caso, el autor que está resolviendo el problema de investigación también va a revisar otros trabajos previos que se han hecho para resolver dicho problema. Esto es la revisión de la literatura que hace el autor o el estado del arte que hace el autor. Entonces, ese estado del arte debemos redactarlo en el informe. ¿Y dónde se encuentra el estado del arte que hace el autor? Por lo general, se encuentra en una sección llamada Revisión de la literatura, o en la introducción, la sección 1 del artículo. En el caso que el autor tenga una revisión amplia, él verá conveniente abrir una sección dentro del paper, una sección 2, que la va a llamar Revisión de literatura, Background, Estado del arte o trabajos relacionados. Y ahí va a poner todo ese estado del arte que él realiza. Pero si el estado del arte que hace el autor es muy pequeño, entonces no amerita tener dentro del artículo una sección aparte. Entonces, él va a colocar su estado del arte en la introducción. En resumen, el estado del arte que hace el autor lo va a encontrar usted en una sección 2 que se va a llamar Estado del arte o Revisión de la literatura o trabajos previos, o si no lo encuentra allí, estará ella en una sección 1 de introducción. Basta leer la introducción y usted va a notar que el autor comienza a mencionar varios trabajos que se han hecho para el problema. Ese es el estado del arte. En el informe también tenemos que colocar la motivación del autor. Ello se refiere a la justificación que hace el autor para proponer su aporte. Esto es, el autor va a hacer un aporte, pero en la revisión de la literatura
ha encontrado otros aportes. Por ejemplo, el autor va a proponer un método, pero en la revisión de la literatura ha encontrado otros métodos, también para el mismo problema. Entonces viene la cuestión: ¿por qué proponer un método si existen métodos? El autor va a tener que justificar por qué hacer su método sabiendo que existen métodos. El autor, muy sutilmente, muy diplomáticamente o a veces indirectamente, va a cuestionar los trabajos previos, va a identificar que falta hacer algo o que hay limitaciones en los trabajos previos. Y entonces, bajo esa justificación, el autor va a decir por qué hacer su propuesta. Esa es la motivación del autor. Entonces, la intención aquí es justificar por qué hacer una propuesta. Y la justificación de la propuesta es muy diferente a la justificación del problema. La justificación del problema tiene que ver con resaltar por qué estudiar el problema. Y la justificación del aporte o la motivación del autor se refiere por qué hacer un aporte para dicho problema. Bien, ¿dónde se encuentra la motivación del autor? Se encuentra, por lo general, en la sección 1 de la introducción, casi al final de la introducción. El último párrafo se refiere a la organización de los papers. Un párrafo antes o 2 párrafos antes, el autor, por lo general, dice qué motiva a hacer su aporte. En los papers rara vez hay una sección donde el autor dice explícitamente su motivación. En general, la motivación no está dicha en forma explícita, pero en forma implícita lo vamos a observar cuando el autor comienza a criticar los trabajos previos o inmediatamente justifica por qué hacer su aporte. Bien, ahora en el informe tenemos que redactar el aporte. El autor ha hecho un aporte en el paper y debemos de forma sucinta, en 1 o 2 páginas, escribir en qué consiste ese aporte. ¿Cuál es el aporte del autor? Si él ha hecho un método, entonces vamos a colocar el método que él ha propuesto. Si el autor ha propuesto un modelo, entonces vamos a colocar en esta parte el modelo que él ha propuesto. Podemos hacer un gráfico que muestre el modelo o el método y brevemente explicar en qué consiste. La intención es que usted entienda en qué consiste el aporte. Ahora pasamos a ver el proceso para resolver el problema. ¿A qué se refiere esto? Una vez que el autor ha hecho el aporte, esto es, un método, un algoritmo, el autor, por lo general, aunque no siempre, usa su aporte y lo aplica a un caso real, a una casuística, o a datos experimentales simulados para probar su aporte. Y lo que se pretende en esta parte es que usted describa cómo es que lo aplica. Esto es, cuáles son los pasos que el autor sigue para resolver el problema a través de la aplicación de su aporte.
Y esto solo va a ocurrir si es que en el paper hay experimentos, si es que hay pruebas, si hay validación. No siempre hay experimentos o validación. Si en caso hubiera, entonces describimos el proceso para resolver el problema. De lo contrario, dejamos en blanco esta sección. Finalmente, en el informe tenemos que colocar el principal resultado que el autor ha conseguido al aplicar su aporte y resolver el problema. Esta parte del informe solo se va a llenar en el caso que el paper tenga experimento, tenga validación. Si no hay experimento, no se va a completar. Si en caso hubiera experimentos, entonces vamos a colocar cuál es el principal resultado numérico, cuál es el principal logro que el autor ha conseguido. Entonces, indicamos de todos los resultados que él ha conseguido, solamente el más importante y lo vamos a describir. Por ejemplo, en lo que se muestra aquí en la lámina, en 5000 casos de prueba se obtuvo el 90% de precisión de la predicción. Este es un resultado. El autor podrá presentar otros cuadros más, pero colocamos solamente el resultado más importante en función a las métricas y en función también a lo que nosotros queremos en el objetivo. Si el objetivo era precisión, entonces vamos a mostrar cuál fue la precisión que el autor obtuvo en su paper. Luego, de haber estudiado los artículos y de haber hecho los informes, se requiere que usted haga una exposición pública de cada paper. La intención de esta exposición es que usted tenga un dominio sobre el paper, que lea, que estudie y conozca muy bien el artículo, al extremo que usted pueda explicarlo públicamente y pueda responder a las preguntas del auditorio. Entonces, se sugiere que haga una breve presentación de unos 10 minutos con aproximadamente 10 láminas. En la carátula, en la primera lámina, hay que colocar los datos del paper. Esto es, el autor, el título, la revista. Y en las siguientes láminas vamos a ir cubriendo cada uno de los tópicos del informe. Una lámina para cada tópico. Y aproximadamente 3 láminas para el aporte, que es la parte más importante del paper. Ciertamente, al terminar la exposición, el profesor y algunos participantes podrán hacer preguntas. Se insiste que usted prepare una buena exposición, que lea con mucha conciencia el paper para que pueda responder a las preguntas que se le harán.